Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2018-1. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Geografía y en la semana 9 tocaremos el tema de biomas del mundo. El término biomas a veces nos puede confundir un poco, puesto que estamos acostumbrados más a utilizar el término ecosistema. Hay libros y algunos geógrafos que suelen comparar tanto ecosistema con bioma como si fueran sinónimos. Sin embargo, siendo más precisos, ecosistema y biomas son términos diferentes, que guardan relación sí, pero que no enuncian el mismo espacio o lugar geográfico que vamos a analizar. Un ecosistema es cualquier espacio que puede contener dentro de sí elementos bióticos y elementos abióticos. Estamos diciendo o refiriéndonos aquí a flora y fauna y obviamente algunos agentes de las diferentes esferas de la Tierra, como es geósfera, atmósfera, hidrosfera. En el caso del ecosistema, no nos interesa mucho el animal que se encuentra allí. Con saber que ya hay un tipo de animales y plantas, basta para enunciar un ecosistema. En el caso del bioma, se podría decir que es un ecosistema más grande y que cuando nosotros enunciamos que varios lugares pertenecen a un bioma, significa que son ecosistemas distintos, pero tienen las mismas características. Es por eso que cuando hablamos nosotros de ecosistemas, utilizamos el término especies diversas, pero cuando hablamos de biomas, utilizamos el término comunidades bióticas. Por allí algunos van a decir que la unión de ecosistemas, o se podría decir también los agentes dentro de un ecosistema, van a formar comunidades. Pero en este caso hay una diferencia al hablar de las comunidades dentro de un ecosistema al de un bioma. Por ejemplo, sin importar cuál es el elemento abiótico y cuál es el elemento biótico, con solo encontrarse juntos ya dan un ecosistema. En cambio, en el bioma necesitamos nosotros que mencionen un tipo de flora y fauna específica. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros mencionamos el oso panda, obviamente nos vamos a imaginar el oso panda en China. Eso significa una especie biótica zonal. Pero si hablamos de ecosistema, con decir que hay un oso o existen árboles en ese lugar, no importa cuál oso o cuál árbol está en ese lugar. Ya sabemos que si hablamos de bioma, tenemos que hablar del oso panda y inmediatamente vamos a tener en la mente el concepto de bambú. Entonces, el bioma y el bambú unidos van a consistir un bioma. Sin embargo, en el caso del ecosistema, nosotros no necesitamos saber el animal o planta para ya decir que estamos en un ecosistema. Por otro lado, no solamente se diferencian en concepto, sino quién estudia tanto el ecosistema como el bioma. En el caso del ecosistema, vamos a estudiar nosotros en ciencias naturales. Por eso que mencionamos aquí la disciplina de la ecología. Es un tema mencionado tanto en ciencias naturales y que nos va a servir a nosotros en geografía para poder profundizar otros datos. En cambio, el bioma es netamente de las ciencias sociales. Y estaríamos hablando aquí de la biogeografía. En el caso de la ecología, nos va a interesar a nosotros la relación que existe entre los elementos bióticos y abióticos. Y en el caso de la biogeografía nos va a interesar la ubicación y distribución de los animales. Para ser más precisos, en el caso de la biogeografía, vamos a tener que seguir nosotros algunos principios, puesto que esta biogeografía estudiaba ya las zonas especiales antes de la creación o existencia del concepto de bioma. La primera característica obligatoria es áreas homogéneas. Cuando yo voy a decir, por ejemplo, que hay un tipo de bioma que se encuentra a su vez en varios continentes, si enuncio que este bioma se repite en los continentes, significa que esta zona de los continentes tienen iguales características. Un ejemplo sería el tema de la sabana. Enunciamos la sabana entonces con una parte de la superficie que no contiene árboles grandes, tampoco variados, y que también en ese caso se caracteriza por tener una estación seca y una estación lluviosa. Podríamos encontrar entonces sabana en África y sabana en América.
Son continentes diferentes, pero las dos zonas que vamos a encontrar tanto en África como en América se caracterizan por tener una estación seca y una estación lluviosa. Lo segundo es que la biogeografía ya no solamente va a analizar las características de la naturaleza, sino la antropofización, en otras palabras, la acción del hombre, puesto que los biomas ya no se encuentran como era su formación del ecosistema inicial, sino que estos biomas ya han sufrido la modificación o presencia de comunidades humanas dentro del lugar, lo cual ha alterado las características físicas o geográficas de esta zona de bioma. Y otra característica también es que antes la biogeografía dividía los espacios del mundo en zonas zoogeográficas y las otras zonas fitogeográficas. En otras palabras, zona de animales y zona de plantas. Puesto que se creía que los animales y plantas no guardaban una relación. Con el paso del tiempo sabemos que siempre una zona de animales tiene un tipo de alimentación y flora específica. Por lo tanto, ahora hablamos nosotros de una relación entre las zonas zoogeográficas y fitogeográficas. Entonces, este concepto más antiguo desaparece y da el paso al nuevo concepto que vendría a ser bioma. Siendo ya más específicos en el tema del bioma, vamos a ver nosotros que sigue unas 5 reglas. Un bioma tiene que tener 3 cosas similares: el mismo clima, el mismo suelo y la misma tipo de agua o fuente de agua. Cuando hablamos nosotros de las mismas características, nos referimos a zonas que tengan la denominación de ese bioma, es decir, todas las sabanas que hemos enunciado anteriormente tienen el mismo clima, suelo y tipo de agua. Además, los biomas los podríamos clasificar en 2, en biomas terrestres o biomas acuáticos. En el caso de los biomas acuáticos, no profundizamos en esta parte porque conforme han pasado las clases hemos tenido la mención de algunos de estos biomas. Hemos hablado de los biomas salobres, en este caso los humedales. Hemos hablado también de los biomas acuáticos marinos y obviamente en el caso de la plataforma de aguas dulces o continentales. Y en el caso de los biomas terrestres también nosotros vamos a ver que diferentes autores dividen más o menos cantidad de tipos de biomas. Pero ¿qué es lo importante aquí? Que en el caso de lo acuático vemos nosotros el contenido de sal o característica del agua, es decir, la hidrología. Pero en el caso de los biomas terrestres nos vamos a fijar en su latitud. Conforme nosotros nos alejamos del ecuador, la característica de flora y fauna de dichos lugares va siendo distinta. Tercera característica importante que debe tener un bioma: la denominación. Los biomas se denominan entonces según su tipo de vegetación. Todos aquellos que tienen árboles en cantidad, siempre el bioma empieza con el término bosque y luego le involucran el clima y el tipo de vegetación, por ejemplo, bosque tropical, bosque templado. Y si hablamos nosotros de sabana y de desierto, hablamos de la ausencia del agua y la plantación. En este caso, por eso se le dice así, desierto, o se le dice sabana. Además, también tendríamos que entender que a nosotros nos va a importar mucho la distribución fisonómica de la flora y de la fauna. Y en este caso, vemos aquí la utilización de 2 conceptos distintos de flora. Si hablamos nosotros de fauna no hay problema, uno es la división fisonómica y otro es la taxonómica. Pero en el caso de flora no es lo mismo hablar que flora con vegetación. Vegetación, hacemos alusión solamente a cómo se distribuyen las plantas, y en la flora hablamos de su denominación taxonómica. Otra característica de los biomas es que no tienen una gradación o límite. Supongamos que vamos a colocar aquí una rayita y decimos que para este lado encontramos nosotros biomas de 0 a 10 de latitud. Y para este vamos a encontrar biomas que llegan hasta 30 de latitud. En sentido teórico, sabemos nosotros que esta línea va a dividir las zonas de 10 hacia 20 y 30 de latitud. Sin embargo, en sentido práctico, una persona o un animal que se encuentre en el lugar no va a saber exactamente si está cruzando o no está cruzando esta línea. Entonces, no hay un límite exacto para la división de los biomas.
pero sí conforme vamos avanzando un poco más la latitud, aunque no es algo preciso, vamos a darnos cuenta que los animales o tipos de plantas van desapareciendo en ese bioma para dar paso a unas nuevas plantas o animales. Y no menos importante, tenemos aquí la regla de los biomas terrestres. ¿Cuál es esta regla de los biomas terrestres? Conforme nos desplazamos a latitudes altas, es decir, nos alejamos del ecuador, la vegetación y fauna se vuelve escasa o poco variada. En este caso, entonces, si subimos nosotros más hacia el polo casi no tiene árboles, ¿no es cierto? Y si estamos en la parte del Ecuador, recordamos la selva peruana, por ejemplo, y vemos una gran variedad de árboles. O en otros casos, por ejemplo, en el bosque templado, sí encontramos árboles, pero no son tan variados como estar cerca de la zona ecuatorial. Entonces, en esta primera parte nosotros hemos hecho las características principales del concepto de bioma y cómo poder reconocerlo. Nuestro tema va a precisarse más que todo en los que son los biomas terrestres. Y como ya habíamos mencionado, necesitamos nosotros la latitud. Van a haber 3 biomas terrestres ubicados en bajas latitudes, es decir, de 0 a 30. Vamos a ubicar nosotros 3 biomas en latitudes medias y un bioma en latitudes altas. Porque nosotros vamos a estudiar solamente 7. Si hablásemos de otros tipos de biomas, tendríamos que obviamente estudiar mayor cantidad de ellos. Los puntitos verdes corresponden a los biomas de zonas de baja latitud. La primera zona vendría a ser entonces el bosque tropical. Que estamos hablando en un aproximado de máximo hasta 10 grados de latitud. Inmediatamente de un bosque tropical va a aparecer una sabana, que va a estar llegando máximo hasta 30 grados de latitud. Y en el mismo grado de 30, es decir, en la misma rayita, vamos a encontrar nosotros los desiertos. Todos los desiertos se encuentran ubicados en zonas de 30 grados de latitud menos 1. ¿Cuál sería este? El desierto de Gobi, el desierto más frío en Asia. Ahora, hemos colocado los 3 puntos tanto arriba como hacia abajo, puesto que en los 2 hemisferios se repite. Es decir, si nos vamos hacia abajo, hacia el hemisferio sur, tenemos bosque tropical, tendríamos también sabana y obviamente tendríamos desierto. ¿Cuáles son los 3 biomas de las zonas medias? Los hemos puesto con puntitos rosados y rojos. Primero viene la pradera, que sucede de manera contraria a las zonas bajas. Empieza con zonas de gran cantidad de árboles y disminuye a zonas de ausencia de árboles como es el desierto. Y luego empezamos zonas con pocos árboles hasta llegar a mayor cantidad de árboles. Pradera, bosque templado, y el puntito rojo va a ser en este caso taiga. Si nosotros vemos hacia el hemisferio sur, también tenemos nosotros los puntos rosados, es decir, debajo del desierto tenemos la pradera, luego el bosque templado. Pero algunos se preguntarán por qué razón el punto rojo no aparece abajo y sí aparece arriba. Esta zona de taiga, que es un bosque, su traducción es bosque boreal. Y como recordaremos de las primeras clases de geografía, boreal significa norte. Es decir, esta taiga se encuentra solo en el hemisferio norte y no en el hemisferio sur. Por eso no hemos colocado el punto rojo, ya que hay una ausencia de la taiga. Y en zonas altas hemos colocado nosotros la famosa tundra. Y regiones polares. De igual manera, en la zona sur también está tundra y regiones polares. Además, hagamos una precisión.
La tundra nosotros la podemos dividir en 3 tipos de tundra. La primera es las regiones polares, obviamente estaríamos hablando del polo o cercanos al polo y círculos polares, zonas frías. La tundra continental, un ejemplo sería Alaska, no está cerca, o sea, no está exactamente en los polos, está en el continente, pero es una zona que se extrae recursos, pero el frío también se parece mucho a estas zonas de regiones polares. Y la tundra alpina hace alusión entonces a las partes altas de la montaña, especialmente a las partes de glaciares. En el caso del Perú, algunos dicen que no deberíamos decirle tundra alpina, sino tundra andina, puesto que nosotros no tenemos Alpes, sino Andes. Entonces ya reconocimos nosotros cuáles son los biomas terrestres y ahora pasaremos a hablar de cada uno de estos biomas. En la separata nosotros tenemos las características de los biomas y su ubicación. En este caso lo hemos querido presentar como dibujos para hacer más sencilla la clase debido a que las características de cada bioma son muy amplias. Tenemos en primer lugar el bosque tropical. Si nosotros quisiéramos hablar de clima, recordaríamos entonces o nos haríamos idea que este bosque tropical está en la Amazonía peruana y justo aquí hemos puesto nosotros el dibujo del sol. Por lo tanto, da alusión a que el clima del bosque tropical es cálido. Pero tiene amplia vegetación y los que hemos tenido la oportunidad de viajar hacia la selva sabemos nosotros que es una zona en la cual las precipitaciones son muy altas, es decir, gran cantidad de precipitaciones. Si nosotros queremos hablar de la flora, si vemos en el dibujo, estamos entonces señalando por aquí palmeras, árboles, arbustos pequeños y por lo tanto podríamos deducir que la flora es variada. Además, debido a la presencia de gran tamaño de los troncos, sabemos que la flora del bosque tropical se caracteriza por tener árboles muy altos, árboles que llegan hasta 60 metros de altura. ¿Qué más podríamos hablar en este caso, no? Cuando vamos a la selva siempre nos vamos a dar cuenta que los árboles tienen hojas. Hasta cuando estamos en otoño es raro ver que en la selva no existan hojas en los árboles. Por lo tanto, deducimos que estos árboles son perennifolios, de hojas constantes. Y además, si queremos hablar de fauna, sabemos nosotros que estos árboles son árboles madereros. Aquí está el cedro, el bambú, caoba, entre otros. Y obviamente no podríamos dejar de mencionar los árboles frutales. En fauna, existe una gran diversidad y variedad de insectos. Y no solamente la cantidad o variedad, sino el tamaño. Son insectos grandes. Recordemos nosotros cuando vamos a la selva qué es lo que nos genera más temor. Además, no podríamos dejar de mencionar la presencia de serpientes, boas, anacondas, dependiendo de dónde nos encontremos. Pero hay un animal que siempre vamos a encontrar en la selva, especialmente en el bosque tropical, y no existe en otro tipo de bosques, los monos. Vamos a colocarlo con mayúscula. Puesto que vamos a darnos cuenta que en otros biomas podríamos encontrar primates de otro tipo, pero monos, es decir, esos pequeñitos, no los vamos a encontrar más que solo en el bosque tropical. Y como en todo lugar tenemos que ver su ubicación, ¿no? Debido a lo que ya hemos mencionado, encontramos entonces en África, en América y en algunas zonas de Asia. Y si bien las características naturales son importantes, no podríamos dejar de mencionar la acción del hombre. Cada bioma lamentablemente ha sido destruido o deteriorado por el hombre. En el caso del bosque tropical, ¿qué es lo que el hombre le ha hecho? Primero está la técnica de roza y quema.
¿Cuál es la técnica de roza y quema? Permitir entonces la tala de árboles. Vamos a borrar, por ejemplo, los otros árboles para entender a qué nos referimos. Ya, nosotros vamos a borrar este arbolito, pongamos. Y este arbolito también porque nos genera una falta de espacio para poder hacer agricultura. Entonces, luego que saqué yo mis dos arbolitos, esta zona la voy a utilizar ya no para la producción de oxígeno de los bosques, sino voy a hacer mi tipo de agricultura. El problema es que esta zona de agricultura es una zona forzada. Y además recordemos que estas zonas tienen amplia radiación. Y va a ingresar entonces la radiación hacia el suelo. Y luego van a hacer una limpieza. Van a cosechar y van a volver a quitar de nuevo. Por un tiempo lo van a dejar así para que se vaya limpiando y van a volver a sembrar. En ese proceso, el suelo se desgasta y pierde sus nutrientes. Y en algunos casos hasta se vuelve estéril. Esa es la técnica de roza y quema. Y obviamente otra acción del hombre es la extracción de hidrocarburo, en este caso de petróleo. ¿Qué pasa con el petróleo? El petróleo entonces nosotros lo vamos a encontrar en estas zonas y también van a hacer lo mismo, van a talar algunos árboles. Porque ellos necesitan obviamente colocar la mina para la explotación del yacimiento. Luego que hemos sacado los árboles, van a colocar la empresa. Y ellos van a colocar tuberías para poder extraer el hidrocarburo. En algunas de estas tuberías vemos nosotros la fuga del petróleo. Y esto es lo que nosotros sabemos que ocasiona el problema de la minería en las zonas de la selva, por ejemplo en el Perú. Y lo otro que podríamos decir, ¿no? Tanto en la agricultura como en la minería, hemos matado el suelo. Y lo primero que hemos comenzado a hacer es talar los árboles. Entonces, otro problema del bosque tropical es la tala excesiva de los árboles. Tenemos aquí 3 problemas: roza y quema, extracción petrolera y minería, y la tala. Pasamos al segundo bioma. En este caso es la sabana. Si nosotros recordamos las películas o dibujos ambientados en África, vamos a darnos cuenta que hay animales muy grandes. Por ejemplo, el elefante, el león, la jirafa. Pero en la zona del bosque que nosotros habíamos mencionado, el tropical, estos animales no pueden ingresar, puesto que los mismos árboles les impiden el ingreso. ¿Dónde están entonces? Están a una zona adyacente de los árboles, que en este caso se llama sabana. ¿Cuáles son las características de la sabana? Si hablamos nosotros de clima, también aparece el dibujito del sol. Significa entonces que es una zona cálida. El problema con la sabana está en el caso de las precipitaciones. En la zona del bosque tropical siempre había la presencia de la lluvia constante. En la sabana no, vamos a tener nosotros una estación seca y una estación húmeda. Por otro lado, viene el tema de la flora. Ya hay la ausencia de árboles en cantidad, solamente aparecen los llamados bosques de galería. Si nosotros solemos ver o ir a un museo, cuando dicen galería, sabemos que hay una serie de imágenes juntas y luego hay un espacio en el cual ya no hay esa publicación de estos cuadros y más adelante hay otros cuadros. Lo mismo pasa aquí en la sabana. Vamos a ver en este espacio un grupo de árboles que pueden estar bien juntos, pero luego vamos a ver la ausencia de árboles hasta que vuelve a aparecer otro grupito chiquito. A esto se le llama bosque de galerías. Además, si hablamos nosotros de flora, tenemos entonces la presencia de gramíneas y matorrales.
Si recuerdan ustedes, siempre los animalitos se encuentran entre pasto crecido, ¿no es cierto? En este caso, estaríamos hablando de los líquenes, matorrales y gramíneas que abundan en el lugar. Por eso los animales siempre se ven entre pequeños arbustos, pero no es igual pasar entre gramíneas o matorrales que pasar entre árboles. Una característica de la flora también, es decir, es la parte de la captación poca de agua, debido a que como hay una estación seca, estos a veces se pueden ver como un arbusto muerto y cuando vuelve a llover se vuelve a retomar el color. Solamente en el caso de la zona de América del Sur existe la presencia de palmeras, por eso que en Madre de Dios, que nosotros tenemos las tahuampas, a Antonio Braque le llamó sabana de palmeras. Luego viene el tema de la fauna. ¿Cómo reconocer que estoy hablando de un animal de la sabana? Son animales grandes, por eso tenemos aquí elefante y jirafa. Pero algunos se preguntarán, ¿cómo hago en América del Sur? Si en América del Sur no tengo ni animales ni jirafas. Voy a hablar entonces de los animales ungulados. Generalmente son animales de ganadería. Por ejemplo, la vaca, la cabra, en comparación a otros animales, estos son mucho más grandes y tienen la característica de una pezuña cerrada, la ausencia de separación entre sus dedos. A eso nosotros le llamamos animal ungulado. Y como todo bioma tiene entonces la presencia de ubicación, estaríamos entonces hablando de América del Sur y zona de África específicamente, y también la acción del hombre. ¿Qué es lo que el hombre va a hacer en una sabana? Lo primero que le va a interesar son los animalitos. Entonces aparece la caza de animales. ¿Para qué los cazan? En muchos casos quieren los cuernos, porque hay culturas y hasta en algunos lugares de Asia que piensan que estos cuernos molidos y mezclados con algunos bálsamos dan la vida eterna, otros por adorno, los tienen colgados en casa, las cabezas de estos animales, y simplemente es por mera exposición. Hasta en un tiempo los circos solían llevarse los animales de sabana. Aparte de la caza, nosotros también tenemos el poco espacio que se le da para estos árboles es talado. Es decir, los bosques de la galería, que sabemos que son pocos, encima tienen problemas. Las zonas de agua, que en este caso son también no muy abundantes, suelen ser en algunos casos contaminados. Y no podríamos dejar de mencionar la acción de los rayos solares o el descuido del hombre causa en estas zonas los famosos incendios forestales. Y debido a que solamente hay gramíneas, es mucho más fácil que se propague y hasta en algunos casos pueda llegar hasta el bosque tropical. Pasamos al tercer bioma de las zonas de bajas latitudes, es decir, zonas cálidas. Tenemos en este caso el desierto. En el desierto nosotros solemos pensar que no existe nada y en realidad sí existen animales, lo que carece es la ausencia de agua o precipitación y el tipo de vegetación no muy variada. En este caso la variedad es ausente en la zona de desierto por la escasez del agua. Los desiertos, como ustedes pueden ver aquí el dibujo del sol, también están ubicados en zonas cálidas. Y a diferencia tanto del bosque tropical como de la sabana, hay ausencia de precipitación constante. En el caso de la flora, estamos acostumbrados a ver una vegetación muy importante, en este caso vendría a ser el cactus. Y como dato curioso, la mayoría piensa que el cactus
es una planta que no tiene, se podría decir, flor, ¿no es cierto? Y algunos ven flores pequeñas o que mueren muy rápido. El cactus tiene una curiosidad. Dícese que tiene la flor más bella del mundo. Lamentablemente no florece todos los años. Florece hasta cada 70, 100 o 120 años. Y esta flor inmediatamente que crece suele morir, es decir, no tiene mucho tiempo en el cactus. Por eso que no todos lo conocen. ¿Qué más podríamos hablar de la flora del desierto? No podríamos dejar de mencionar el oasis. Estas pequeñas lagunas que obviamente están llenas de vegetación. Aquí sí encontramos vegetación variada, puesto que es una zona de agua. Los desiertos están ubicados en África, en América, también en el caso de América del Sur como América del Norte, algunos casos en Asia, y los desiertos más fríos aparecen desde 35 grados en adelante, por eso mencionamos el caso del desierto de Gobi. La temperatura de los desiertos es muy alta, puede sobrepasar los 50 grados centígrados. En el caso de la fauna, tampoco hay mucha variedad. Vamos a tener siempre insectos. En este caso, venenosos en muchos espacios. Si nosotros vamos a Asia o vemos películas, siempre el animal característico es el camello. Y obviamente algunos animales o aves de rapiña. Los desiertos, entonces, así como nosotros los vemos en televisión, son muy difíciles de recordar. Pero sin embargo, nosotros vivimos en una zona desértica. Casi todos los animales, las palomitas que vemos, son características de este bioma. Y la mayoría se preguntará, ¿no? Si el desierto casi no tiene mucha vegetación, ¿qué es el daño que el hombre le hace? Y es muy fácil. Lo primero, suelen atacar el oasis. Si nosotros recordamos la Huacachina, ya no es igual que antes. Vemos una pequeña lagunita, ya tiene menos vegetación, y lo que han hecho es colocar edificios y viviendas. También otro problema vendría a ser la explotación del petróleo, debido a que las zonas petroleras son los bosques tropicales, las zonas de presencia de hielo o congeladas y los desiertos. Entonces aquí tendríamos la formación de empresas mineras y petroleras. Y bueno, en los animales se podría decir que los más afectados son los camellos, como animales de carga. Dícese que por mucho tiempo los camellos no tenían tantas divisiones en la joroba. Con la acción del hombre, la acción antropogénica y la carga excesiva que ellos llevan, las especies comenzaron a heredar mayor cantidad de jorobas, y por eso vemos nosotros que los camellos en Asia tienen más de una joroba. Hasta aquí hemos terminado los biomas más sencillos para nosotros porque estamos acostumbrados a vivir por allí. Bosque tropical, sabana y desierto. Vamos ahora a enumerar los biomas de las zonas templadas. Empezamos con la pradera. La pradera se parece mucho a la sabana. Una diferencia notable es que la sabana está casi en total llanura, mientras que la pradera nosotros la vamos a ver en elevación. Para recordar pradera, o cómo es una pradera, deberíamos tener en mente el concepto del campo. Entonces allí se nos va a hacer mucho más sencillo. El clima de la pradera, ya no le hemos puesto sol, no porque haya mucho frío, sino porque ya es una zona temperada, es decir, la temperatura máxima llega a 70 grados. Y los inviernos son totalmente fríos, entonces ya vemos aquí nosotros las estaciones extremas. Si hablamos nosotros de flora, recordaremos siempre la vegetación de un campo. En este caso tenemos herbáceas, perennes y gramíneas también. A diferencia de la sabana, estas pueden ir cambiando de acuerdo a la estación seca o fría, o húmeda digo. Y en este caso de la flora de la pradera siempre es constante. Es un lugar de ganadería. Si hablamos nosotros de fauna,
se nos vendrán a la mente entonces los animales del campo, conejos, caballos, y en este caso estamos hablando de conejos grandes, de caballos salvajes. También tenemos nosotros la presencia de ñandús, de patos, liebres, cebras y jirafas en algunos casos cercanos a la zona de África. Las praderas están en Norteamérica, las encontramos en América del Sur, en la parte de Uruguay y Argentina, es decir, llegando hacia la parte sur del continente, de la zona de América del Sur, la parte más baja obviamente. Tenemos también en África y en Nueva Zelanda. Algo que no habíamos mencionado es que Australia se caracteriza por poseer varios biomas, a excepción de la presencia del bosque tropical. Ellos de frente presentan sabana, tienen desierto y también tienen pradera. En el caso de Australia, vamos a ver nosotros que siempre mencionan al clásico animal, vendría a ser en este caso el canguro. ¿Cuál es la diferencia del canguro por diferentes biomas? El color, el tamaño del animal y el tamaño de la bolsa y la cantidad de crías que puede tener ese canguro. Mientras más nos alejamos de las zonas tropicales, el canguro suele tener mayor tamaño y un color que llama la atención, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la pradera tenemos nosotros los canguros rojos. En la acción del hombre va a pasar casi similar al caso de la sabana. El hombre entonces va a soler hacer una agricultura excesiva por toda la zona. En algunos casos también la presencia de maquinarias genera un problema cuando la agricultura se vuelve intensiva. La mayor presencia de casas, dícese que ya no existe en este tiempo una pradera natural, casi todos son artificiales. Otro problema en las praderas es el mismo que se da en las sabanas, que no habíamos mencionado para dejarlo en este caso para la pradera. Vendría a ser el sobrepastoreo. El excesivo espacio utilizado para la actividad pecuaria o ganadería. Además también el hombre quiere modificarla. Si en un lugar crecía trigo, ahora no vamos a hacer que crezca trigo, vamos a sembrar frijol, por ejemplo. Entonces el hombre siempre quiere que la tierra se acondicione, no a la parte climática, sino según su necesidad. Y el otro podría ser entonces la misma escasez de praderas naturales constituye un problema para las personas que habitan o tienen actividades económicas dentro de esa zona. Y luego nos quedan dos biomas templados muy importantes y singulares. Uno es el bosque templado y el otro es taiga o bosque boreal. En el caso de bosque tropical, recordamos la selva peruana. La sabana, podríamos recordar las clásicas películas sobre África. Desierto, nosotros vivimos ahí, recordamos también las películas de los desiertos de Norteamérica. Pradera es el campo, y si queremos nosotros relacionarlo con algún programa, lo relacionaríamos con todos estos dibujos que tenía Disney antes, ¿no es cierto? Ambientados en qué? Siempre en animales del campo, que tenían su casita, conejos, caballos, vacas, todos ellos interactuaban allí. ¿Qué recordar para saber que estoy hablando de un bosque templado y de un bosque boreal? Para el bosque templado es bueno recordar los cuentos infantiles. Si recordamos Caperucita, Ricitos de Oro y estos cuentos que siempre nos han contado desde pequeños, su escenario es el bosque y da la característica que siempre el bosque era peligroso, era oscuro y habían animales que atacaban en la zona, ¿no es cierto? Y para taiga o bosque boreal nosotros vamos a pensar en películas de terror. Ya vamos a saber por qué. Empezamos entonces con el bosque templado. El clima, como bien menciona el enunciado, nos encontramos en una zona templada, por lo tanto el clima es de inviernos fríos y veranos cálidos, especialmente con inviernos más fríos de lo normal, inviernos pronunciados. ¿Y qué sucede? Acá vamos a ver nosotros sobre los árboles la presencia de nieve. Cuando el invierno es muy frío, aparece entonces la nieve en la zona.
Es por eso que en Navidad nosotros colocamos pinos, pero como nuestra zona no es de crecimiento de pinos, colocamos entonces árboles artificiales. Y en esas zonas también en Navidad aparecen los pinos cubiertos de nieve. ¿Y qué hacemos nosotros? Compramos entonces un árbol artificial, pero blanco. ¿Para qué? Para recordar a esos árboles de los bosques templados. Otra característica de la zona del bosque templado es la oscuridad del bosque. Dícese que en Europa los bosques templados suelen oscurecer en invierno a partir de las 4 de la tarde, es decir, tú vas a las 4 y todo está oscuro como si ya fuera de noche. Y en la mañana, también cuando se hace en invierno, mantiene la oscuridad hasta pasadas de las 6 de la mañana. No es lo mismo de los animales del desierto, que ahí es distinto. En el desierto nosotros hablamos de animales crepusculares. Aves o animales que salen de noche por la presencia de la insolación fuerte en el desierto. En este caso, la baja insolación hace que estos animales puedan estar todo el día, pero son animales sombríos. Por ejemplo, una lechuza no la vamos a comparar con un loro del bosque tropical. O sea, el color también del animal es muy distinto. Si hablamos de flora, aquí aparecen ya los árboles caducifolios. Folios viene a ser hojas, es decir, que carecen de hojas. En este caso, en caducifolios tenemos los robles, los arces, nogales, fresnos y castaños. Eso no quita que también tenemos árboles perennifolios, como en este caso son las encinas, los abetos, los pinos. Para Norteamérica utilizamos el pino. Y para Europa también es similar a este pino, es el abeto. Lo que cambia es la forma que tienen sus hojas. Se parecen mucho si uno no los conoce, pero por la cantidad de ramitas que tiene la hoja son distintos. El abeto para Europa y el pino para Norteamérica. Ellos en vez de Navidad en Europa cortan abetos para llevarlos a casa. Y no podríamos dejar de mencionar la presencia de árboles o bosques coníferos, es decir, antiguos de tronco grueso y pequeño, como en el caso de los pinos y abetos. En fauna, vamos a pensar nosotros entonces todos los animales de los cuentos que generalmente mencionaban terror, ¿no? Caperucita, ¿quién era? El lobo. Aquí está, vamos a poner el lobo. También recordemos que cuando hablamos de algunos cuentos aparece el zorro, y en otros hasta el oso, recuerden de Recitos de Oro. Por eso que los cuentos infantiles verdaderamente no tienen finales felices, que han sido esos ambientados para que los niños los puedan escuchar. Los cuentos infantiles nacieron para que las personas tengan cuidado en el bosque debido a la oscuridad que se presenta en las noches. Y no podríamos dejar de mencionar los linces también. ¿Cuál es la diferencia? Que el bosque templado también va en elevación al igual que la pradera. Entonces los linces suelen esconderse entre los árboles y rocas que se encuentran en elevación. Otra diferencia con el bosque tropical es que aquí había variedad de árboles y tamaños. Aquí los pinos tienen el mismo tamaño y están todos juntos, y por otro lado están los encinas, ¿no es cierto? Nunca se van a mezclar. ¿Qué es lo que el hombre hace en el bosque templado, que generalmente está en Norteamérica, en Europa y en las zonas de Asia? Si hablamos de Sudamérica, solo en China y Argentina. Hacen lo mismo que en los otros bosques. La tala es la actividad más nociva en el lugar. Y no solamente es la tala. Ellos, ¿por qué talan tantos árboles? Porque casi todos son bosques, entonces necesitan construir casas. Un problema del bosque templado es la cantidad de población. Se dicen que son uno de los biomas más deteriorados de casi todos los que hemos mencionado nosotros. Y el otro obviamente vendría a ser la afección a algunos animales frente a esta tala que se da. La ventaja es que las zonas europeas y norteamericanas, por su política de desarrollo ambiental, ya están tratando de reforestar las zonas, es decir, solucionar el problema que se había causado por un tiempo. ¿Y por qué decíamos que pensemos nosotros en estas películas de terror para el caso de la taiga? Las películas de terror siempre inician igual que los cuentos infantiles en un bosque templado. Pero da la casualidad que el personaje corre hasta el final del bosque. ¿Y qué es lo que encuentra? Un pantano.
y encuentra una única casa, que justo da la casualidad que esa casa es del villano que le estaba persiguiendo, porque es una película de terror, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Siempre al final de todo bosque templado, el bosque, así como había subido, vuelve a bajar. Y cuando baja encuentra esta zona. ¿Qué es lo que hay? Algunos árboles que quedan del bosque templado y la presencia de una gran laguna oscura o pantano. Y debido a que es una zona no muy buena para la agricultura, entonces las personas tampoco viven ahí, por eso que siempre retratan una sola casa. En clima, la taiga se caracteriza entonces por tener veranos muy cortos y la pronunciación de inviernos largos. Es fresco el verano, estás hablando de 17, 19, pero nunca vamos a pasar a una valla alta de una zona cálida, ¿no es cierto? Y además la presencia de la nieve, a diferencia del bosque templado, aquí casi todo vemos ya cubierto de nieve. Otra característica es la escasa precipitación. No llueve mucho aquí. Por eso los humedales suelen empantanarse. Ahora, si nosotros mencionamos la flora, es similar al bosque templado. Lo que disminuye es la variedad. Hay menor variedad de arbustos. Si de por sí el bosque templado no es muy variado, ahora la taiga peor todavía. Hay una ausencia de ello, ¿no es cierto? Y si encontramos nosotros la cantidad de árboles coníferos que superan más de 40 metros de altura. Y al final vamos a encontrar líquenes, similar a la sabana. En fauna encontraremos entonces nosotros casi los mismos, ¿no? Zorros, osos, renos, ciervos. Nos vamos a dar cuenta que a partir del bosque templado y a inicios de la pradera aparecen esos animales que tienen cuernitos y va cambiando el tamaño y la variedad, ¿no es cierto? Primero hablamos nosotros cerca de la pradera, las cabras, venados que se van acercando, venados de campo. En el bosque templado ya aparecen los ciervos, la mayor cantidad de venados y obviamente algunos alces. Y ya en el bosque boreal tenemos la presencia de alces, de renos, que son exclusivos de la zona. Recordemos la historia de Navidad, ¿no es cierto? Los renos siempre se van acercando a las zonas más frías. ¿Y qué es lo que el hombre realiza en taiga? La tala de los pocos árboles que existe además es algo curioso. Por mucho tiempo taiga era el bioma menos deteriorado por el hombre. Lastimosamente, la presencia de incendios forestales, la ausencia de espacio en el bosque templado, está haciendo que las fábricas las lleven a estos lugares. Porque algunos dicen, aquí no vive mucha gente, entonces aquí hay que llevar las fábricas. Y terminan haciendo una extracción de usos del suelo que genera la contaminación. Y ahora, no menos importante, nos queda un último bioma. Vendría a ser en este caso tundra o regiones polares. Clima extremadamente frío. Estamos hablando de temperaturas que muchas veces son bajo cero. Lluvias casi totalmente escasas. Flora. Osos polares, renos, focas, pingüinos, no dejemos de mencionar, especialmente el pingüino emperador. Ese que es más alto entre todos los pingüinos y además tiene como una especie de miche en su cuerpo, en su pelaje, y además se caracteriza porque el que cuida los huevos no es la hembra, sino el macho. ¿Qué más podríamos hablar entonces de tundra? La presencia de nieve y hielo.
constituyendo el famoso permafrost. Si hablamos del norte, ya estaríamos hablando de las banquisas, que es un hielo estacional. Ya hemos mencionado nosotros clima y hemos mencionado fauna. ¿Qué nos faltaría entonces? Flora. Algunos dirán, la flora es escasa en este lugar porque casi todo está cubierto de nieve. Recordemos que no todo es regiones polares, también hay tundra alpina y también está la tundra continental. Aquí vamos a encontrar entonces arbustos enanos, musgo, cubiertos posteriormente de nieve y hielo, y en algunos casos las gramíneas de la zona. Después, sí, tienen razón, la variación de la flora no es tanta en comparación a los otros. Y algunos se preguntarán, ¿no? ¿Qué hará el hombre en estas zonas? Dícese que la acción en la tundra es una acción indirecta, especialmente en las regiones polares. ¿Por qué? Debido al calentamiento global. Nosotros no estamos directamente viviendo, por ejemplo, en la Antártida, pero el calentamiento global, las primeras zonas que afecta son las zonas de la Antártida, ¿no es cierto? Y en otro caso también, cuando hablamos nosotros de tundra alpina o hablamos nosotros de la tundra continental, habíamos mencionado que en desiertos, en bosques tropicales y en zonas congeladas aparece el petróleo. Entonces, en estas zonas hacen una extracción excesiva de los hidrocarburos, como en la zona de Alaska. Y no podríamos dejar de mencionar las maquinarias que utilizan personas que van al lugar como esquimales o quienes van a hacer estudios, y la fauna les causa a ellos interés por el pelaje. Entonces, aquí nosotros vamos a ver la presencia de la caza ilegal. ¿Para qué? Para generar los famosos abrigos de piel. Y así es como nosotros vamos a ver los biomas de manera sencilla, resumiéndolo en imágenes y algunas palabras claves. Y para terminar, para nosotros poder cuidar los biomas de la acción antropogénica, puesto que no puede separar biomas de la acción del hombre, estaríamos hablando de un nuevo concepto. Este concepto es desarrollo sostenible. Por mucho tiempo hemos hablado de crecimiento económico, de desarrollo económico, y ahora se nos ha integrado el concepto de desarrollo sostenible. ¿Cuál es la diferencia? Se dice que los países, para lograr que sus especies de flora y fauna permanezcan frente a la acción antropogénica, van a ir escalando. Primero van a tener el crecimiento económico. Este crecimiento económico es el aumento de cifras de dinero, puesto que para hacer toda inversión o construcción necesitan obviamente dinero. Cuando ya tienen dinero, da la casualidad que en muchos países, especialmente subdesarrollados o en vías de desarrollo, como se debe llamar ahora, los que tienen el dinero son los políticos o personas de alto rango. Y la población no puede hacer uso de este dinero, y puesto que hay una brecha dentro del mismo país, los que tienen más y los que tienen menos. Por eso se menciona luego del crecimiento el desarrollo social. Y este desarrollo económico es cuando todos pueden acceder a esta riqueza. Por lo tanto, ya no hay un malestar. Esta riqueza va a ser dividida equitativamente en el plano social. Todos van a trabajar en diferentes aspectos y tendrán servicios básicos. En el plano económico generarán ingresos, y además en el plano ambiental. No solamente voy a cuidar mi sociedad, sino también los recursos de esta sociedad. Para pasar luego al tercer punto, desarrollo sostenible. Suele suceder que los países que llegan al desarrollo económico ya dejan de tener importancia a las plantas y animales, y olvidan que toda la riqueza que tienen es en base a estas plantas y animales. Entonces, el desarrollo sostenible involucra a que no nos olvidemos ni de la flora ni de la fauna, puesto que nosotros no tendríamos dinero si estas empresas no utilizarían nuestros recursos. Cuando ya hemos llegado a estos tres, vamos a hablar entonces de un verdadero desarrollo sostenible. Pero dícese que entre el desarrollo económico y el desarrollo sostenible hay un paso previo. Ya este paso previo nosotros lo conocemos como desarrollo sostenido.
Significa que cuando ya tienes el dinero, tienes que comenzar a producir ciencia y tecnología. Esta misma ciencia y tecnología al inicio puede ser que cause algunos daños en el ambiente, pero esta misma te va a ayudar luego a hacer sostenible el espacio. Aquí hemos definido desarrollo sostenido como paso previo integrado en el sostenible, y el concepto general de desarrollo sostenible sería el siguiente: crecimiento económico continuo y sin retroceso con el uso de la ciencia, que satisface las necesidades actuales y futuras. Futuras nos referimos entonces a las poblaciones venideras, para que nuestros hijos o nuestra descendencia no le falten recursos. El recurso que se está acabando es el agua. Nosotros hasta ahorita tenemos agua. ¿Qué pasará con nuestros hijos? ¿Tendrán o sus hijos tendrán agua? Pensar en la descendencia es pensar ya en el desarrollo sostenible. Y aquí nosotros hemos hecho una definición todavía más sencilla. El desarrollo sostenible es la actividad para el bienestar humano, la naturaleza con sus recursos, es decir, todos salimos beneficiados. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Siempre es necesario que los países se impulsen mediante acuerdos y reuniones. Hemos tenido en primer lugar la Agenda 21, que obviamente era para el 2021, pero ya está muy cerca, y ahora tenemos nosotros la Agenda al 2030 con 17 objetivos. La Agenda 2021 nació desde primero en el 87, la reunión de la Comisión del Medio Ambiente, que venía obviamente a pedido de la ONU. Esta comisión dio a entender el concepto de desarrollo sostenible. Más adelante se da una conferencia en el 72 en Estocolmo, donde se toca el tema de la contaminación como el problema mayor de los espacios de vida. Posteriormente se van reuniendo hasta llegar a la famosa Cumbre de la Tierra en el 92, en el cual se dice que debemos tener nosotros un programa al año 2021, puesto que del 92 al 21 todavía había un espacio de tiempo, donde se sustentaban los espacios de sostenibilidad y auge de lo que vendría a ser el cambio climático, es decir, el solucionar el problema del calentamiento global. Ya luego en la conferencia de Río para el 2012 se vio la creación propia de esta agenda. En el 92 era como una idea de lo que serían proyectos para el año 21, y ya en el 2012 se da el documento para que todos, tendrían ahí 9 años, logren mejorar su espacio. Aquí hablaríamos de economía verde, es decir, que las empresas tienen que pagar impuestos y ayudar a hacer más sostenible el espacio. Por eso que siempre ahora vemos nosotros el concepto de reciclaje en el de las empresas. También hablábamos de la erradicación de la pobreza, puesto que el primer peldaño para el desarrollo sostenible era la igualdad de crecimiento económico, es decir, pobreza cero. Cuando hablamos de pobreza cero, estás diciendo cero desnutrición y cero problemas o conflictos entre países. Para el año 2015 vieron la necesidad de ampliar el proceso, ya el año 21 estaba cerca y no precisaba objetivos que se puedan ir logrando con el paso de los años. Entonces pasamos nosotros a la Agenda del 2030. Esta agenda entonces buscaba el acceso a la justicia, porque dícese que a veces habían desigualdades en el plano del Poder Judicial. No todos accedían a los mismos derechos, por más que tendrían el dinero, ¿no es cierto? Y así se van a situar 17 objetivos. Erradicamos la pobreza, erradicamos la desnutrición. Si la persona ya no tiene desnutrición y obviamente tiene una buena alimentación, vamos a tener la salud correcta. Ya cuando tú has logrado satisfacer las primeras libertades fundamentales y derechos básicos, obviamente la persona va a tener acceso al plano social, que es la educación, y en la educación tenemos que enseñarle, lo más importante para estas épocas, que tanto hombres como mujeres son iguales. Y eliminemos a su vez el concepto de los estereotipos. Cuando hablamos de igualdad nos referimos a la igualdad de derechos y oportunidades.
También, luego de esta igualdad de género, hablemos de los servicios básicos en los hogares. Tienen que tener agua, energía. Ya se sobreentiende que en estas épocas deberían todos los pueblos de los países tener agua y energía, pero lamentablemente en el Perú no se da. Trabajo, puesto que el dinero que se recibe tiene que ser invertido y generar más dinero. No podemos hacer una existencia de darle cosas a las personas para que luego, si hay ausencia de trabajo, vuelvan a tener otra vez una situación precaria. Las industrias se deben fomentar, especialmente también la ciencia para la innovación. Recordemos que en la actualidad se habla más de capital humano que del concepto de obrero como antes, ¿no? Lo que más importa es la inteligencia del hombre más que todavía su fuerza de trabajo. Reducir toda desigualdad posible, hacer que tanto las ciudades como los grupos rurales sean sostenibles. Así también hablemos de consumo responsable, es ahí donde viene el concepto de responsabilidad social. Las empresas ya no solamente tienen que hacer campañas de caridad por Navidad o porque ellos así lo quisiesen como voluntarios, sino también dentro de su plan de trabajo está el retribuirle a la sociedad lo que ellos han ganado. Y además no solamente estaríamos hablando de la parte social, también esta responsabilidad social va involucrada con una acción ecológica. Si yo trabajo talando árboles, utilizo madera, yo tengo que tener una campaña dentro de mi empresa de volver a forestar la zona. Acción por el clima debido al cambio climático, la vida submarina, los ecosistemas terrestres, y están enfatizando al final lo que vendría a ser la paz y la alianza. Sucede que muchos dicen que con la ausencia de agua, más adelante las personas se van a comenzar a pelear por ella y los países también. Y tenemos que mantener la paz en los países y además, ¿cómo vamos a lograr? Logrando alianzas para darnos la mano. Se dice que los países que primero logran este crecimiento tienen que darle luego la mano a los países que todavía están de repente en el primer peldaño o ya están subiendo poco a poco y su crecimiento es más lento. Estaríamos hablando entonces de un país desarrollado tendría que darle la mano a un país en vías de desarrollo. Y así todos creceríamos. El problema es que estos conceptos no lo entienden esos países y en vez de darse la mano suelen querer separar esta brecha social entre uno u otro país. El Perú se ha comprometido entre el CEPLAN es nuestra planificación, como vemos el Perú de acá a algunos años, teníamos una planificación al bicentenario, pero ahora decimos cómo nos vemos de acá al 2030. Eso nos vamos o se va a amparar en las leyes y además en las acciones que tomen las empresas y la ciudadanía para mantener este concepto de desarrollo sostenible. Que no es un concepto muy difícil, simplemente es cuidar nuestros recursos porque estos recursos son los que nos dan economía y nos permiten la vida en el planeta. Y con eso hemos entendido entonces los conceptos complicados de biomas y su relación con el desarrollo sostenible del planeta. A continuación resolveremos algunas preguntas que nos permitan esclarecer las dudas del tema presentado. En la primera pregunta nos manifiesta un enunciado sobre la sabana y nos presenta una imagen sobre la temperatura y las precipitaciones de dicha zona de bioma. Teniendo en cuenta los datos sobre la sabana boreal en el siguiente cuadro, ¿cuál de las afirmaciones es una característica de este bioma? Entonces ya sabemos que una sabana presenta entonces la característica de tener, según el clima, dos estaciones, una seca y otra húmeda o lluviosa. Además de encontrarse en una zona cálida, es decir, tener gran temperatura. Nos especifican aquí que estaríamos hablando de una sabana boreal, es decir, en el norte. ¿Cuál de las afirmaciones es una característica de este bioma? También podemos ver nosotros la imagen e inferir, ¿no es cierto? Aquí tenemos temperatura, es esta zona de aquí. Y las barritas vendrían a ser precipitaciones. Ahora sí leemos. Abundante lluvia todo el año y temperaturas bajas. Entonces aquí sería enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. La primera barrita corresponde a enero y la última diciembre.
La lluvia vemos nosotros que, en este caso, abril tiene gran cantidad de lluvia, mayo también tiene lluvia, noviembre y diciembre. Por ahí se les está acercando marzo. Sin embargo, las demás etapas del año tienen menor cantidad de lluvia y obviamente la temperatura es gradual. Por lo tanto, no es correcto. Flora y fauna variadas por la temperatura que presentan. Nos mencionan solamente el cuadro de temperatura y precipitaciones, no nos hablan de flora ni fauna. Y además sabemos que la flora y fauna sí es variada en la zona, especialmente en el caso de la fauna por el tamaño, pero en la flora casi es similar. Temperaturas altas y abundante lluvia todo el año. Entonces, en este caso, es similar al enunciado primero. Abundante lluvia todo el año, sabemos que no es correcto. Si es temperatura alta, y en este caso era error también la temperatura baja. Y nos queda temperaturas altas a inicios de primavera y una estación seca y temperaturas altas, estamos hablando en inicios de primavera, puesto que para nosotros vendría a ser la temporada de otoño. Estaciones extremadamente secas varias veces al año, entonces no es que sean varias veces al año, es decir, está bien marcada la zona seca y la zona húmeda. Por lo tanto, nos quedaríamos nosotros con la letra B. Podríamos haber resuelto el enunciado simplemente con el concepto. Ya sabemos que la sabana tiene dos estaciones distintas, pero en este caso nos piden a nosotros utilizar la imagen para poder inferir el resultado. Segunda pregunta. La empresa Papelitos se ha propuesto trabajar con un bajo impacto ambiental, promoviendo el consumo de productos 100% reciclados y reciclables. Reciclados, es decir, que nosotros hemos juntado, y reciclables, que van a ser utilizados para otro producto. Además, ha incluido dentro de sus objetivos de mediano plazo renovar completamente su tecnología para aprovechar mejor los recursos. Estaríamos hablando aquí de un desarrollo sostenido y además sostenible. ¿Qué podríamos afirmar de esta empresa? ¿Tiene preocupación por la regeneración de los recursos y dejará de funcionar hasta adquirir nuevos equipos? No deja de funcionar. ¿Controla el sobreconsumo de sus trabajadores y de los habitantes de la localidad donde opera? Sobreconsumo. Ellos no controlan el sobreconsumo. Ellos van a promover los productos, pero reciclados y reciclables. ¿Ha mejorado la calidad de sus productos satisfaciendo las necesidades básicas humanas? Aquí hablan más que todo de lo que quieren hacer y no tanto de la satisfacción de necesidades. ¿Se ha propuesto reducir el consumo de recursos naturales para no alterar el medio ambiente o apuesta por el crecimiento económico subordinado a la conservación del medio ambiente? Ellos quieren tener dinero, pero cuidando el medio ambiente. En este caso no hablan de recursos naturales, sino de recursos que se pueden reciclar. Por lo tanto, nos quedamos nosotros con la letra A. En el caso 3 nos piden establecer la relación correcta entre las imágenes de los biomas y las características climatológicas. Entonces ahí podemos divisar en el caso 1, tenemos nosotros zonas congeladas, entonces estaríamos hablando de zonas o biomas de alta montaña, ¿no es cierto? O también llamado tundra. En el segundo tenemos nosotros ganadería y por lo que podemos manifestar, esta es una pradera. En el tercero vemos obviamente un desierto. Y en el cuarto tenemos nosotros bosque. Y por la gran cantidad de árboles altos y la presencia de árboles también pequeños, vamos a decirle bosque tropical. Ahora sí, unimos nosotros según los conceptos. El clima es árido y seco con escasas precipitaciones. Las temperaturas son muy altas en el día y en la noche pueden ser muy frías. Árido y seco, estaríamos hablando entonces de desierto. Y sabemos que la temperatura es muy alta porque puede llegar hasta 50 grados. Entonces sería 3A.
Está situado en las zonas tropicales y la humedad es variable. Tiene la mayor diversidad de plantas, muchas de ellas de hojas anchas. Entonces, la que está en zona tropical vendría a ser el bosque mismo tropical. La temperatura va descendiendo conforme aumenta la elevación del relieve. Entonces, cuando hablamos nosotros de elevación de relieve, nos referiríamos a las partes de tundra o alta montaña, que es donde va subiendo. Por eso existe también la tundra alpina. Posee una estación cálida y otra muy fría en invierno, y ya creo que nosotros habíamos hablado de la semejanza de la pradera con la sabana. En este caso no es tanto por la humedad, sino por el calor y por el frío. 2D. Y en este caso sería la alternativa D de dedo. Y última pregunta. Determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados en relación a los compromisos para transformar nuestro mundo. Es decir, lo que manifiesta la famosa Agenda 2030. Los objetivos abarcan aspectos sociales, económicos y ambientales, y en este caso sería verdadero, ¿no es cierto? Equidad social, económica y ambiental. Perú y Colombia tienen acuerdos binacionales para proteger áreas naturales, también es correcto. Acuérdense de que las alianzas eran uno de los objetivos que se manifestaban allí. Los estados adoptaron compromisos, pero no están obligados a cumplirlos. Esto es falso. Se supone que tienen que cumplir los compromisos o los 17 objetivos de esta agenda. Uno de los objetivos de la Agenda 2030 es la paz, justicia e instituciones sólidas, también es verdadero. Es justo uno antes de la relación de las alianzas. Por lo tanto, sería la letra C. Y con eso hemos dado por concluido las preguntas de geografía. Damos por concluido el tema de hoy, invitándolos a seguir repasando lo aprendido. Nos vemos la próxima clase.